Eduardo, ¿cómo estás? Siempre es un gusto, un placer compartir contigo, con toda la teleaudiencia de Canal Pro. Bueno, un poco yendo al punto que planteabas, en definitiva, siempre que ingresen más recursos es positivo para la economía. Acá hay que mencionar de que parte de la estructura de lo que ya va a recibir Paraguay existía porque justamente lo que se hace es mantener ese acuerdo operativo que existía ya desde el 2007. Lo que sí creo que es algunas cuestiones muy interesantes que creo resaltar de esta negociación es que de algún modo es como que llegamos a un entretiempo, ¿verdad? Si lo hablamos en términos futbolísticos, es como que estábamos al minuto 45 y no teníamos como muchas chances de marcar nosotros un gol, entonces fuimos a un entretiempo y esto nos da justamente ese tiempo para planear y pensar hacia dónde vamos a ir en el 2027. Y encima es un buen entretiempo, ¿verdad? Porque Paraguay planteó un valor inicial en la mesa de negociación, probablemente con alguna estrategia de, mira, yo pido 22, pero si me bajas hasta un punto, que fue lo que se logró, de 19 termina siendo un buen valor, ¿verdad? Porque recordemos que más o menos estábamos en 16 y terminamos en 19,28. ¿Eso qué implica? Eso implica, por un lado, recibir más recursos, que también son descontados de esos más recursos, también son descontados los costos que pueda implicar en términos de la compra de energía para la ANDE, ¿verdad? Porque es un costo mayor finalmente, pero en la suma y en general, sin entrar en muchos detalles de todos los componentes, termina siendo mayores recursos para el país durante estos 3 años. Escuchábamos al presidente y a su equipo hablar de un par de inversiones que se estaría realizando ahí, hospitales, infraestructuras de caminos de caminos rurales. También mencionaban mejoras en el transporte público que creo que finalmente tienen muchísimo impacto en todo lo que es principalmente el capital humano. Ahora, digo el capital humano porque la gente hoy necesita mucho más tiempo, insume mucho tiempo en su traslado. Eso retrasa la posibilidad de, por un lado, compartir en la casa con la familia, pero también retrasa la posibilidad de formarse, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está gastando mucho tiempo en eso. Así que ojalá realmente puedan haber mejoras con mayores recursos, al menos cualquier tipo de mejora en ese aspecto realmente tiene un impacto muy positivo. Pero sí dejé en esa lista un punto que me parece que es el trascendental y probablemente el más importante en términos estratégicos. Dentro de ese listado de cuestiones a invertir que estaban mencionando, ojo, no le quiero restar importancia a la construcción de hospitales, sino que en términos estratégicos me parece importante lo que mencionaban, aumentar ese proceso de inversiones que puede hacer la. ¿Por qué? Porque si bien tenemos una gran producción, siempre nos jactamos como país de que somos un gran productor de energía limpia, de que en algunos años solemos ser el mayor productor en el mundo de energía junto con la producción que tenemos con Brasil, en conjunto con la producción de Itaipú. Sin embargo, no siempre logramos transmitir toda esa energía de manera correcta. O sea, hay un costo de eficiencia ahí y por supuesto ya en la distribución fina eso tiene su impacto. Si nosotros queremos realmente empezar a tener otro ritmo de atracción de inversiones, ¿verdad? Sabemos que las atracciones de inversiones han venido creciendo, sin embargo, ese crecimiento no ha sido tampoco exponencial. Y ahora tenemos ese entretiempo, por eso graficaba de esa manera. Tenemos ese entretiempo, tenemos 3 años para comenzar a hacer esas inversiones que realmente terminen impactando en un mejor sistema eléctrico, en un sistema que presente mayores garantías. Siempre menciono que es muy difícil venir a realizar una inversión de millones de dólares cuando uno no tiene toda la garantía de que el sistema va a estar funcionando correctamente sin hacer lo que comúnmente denominamos pestañeo, ¿verdad? Porque con un pestañeo, maquinarias que implican una inversión de capital enorme pueden verse
afectadas o pueden verse destruidas en algunos casos. Entonces, uno, por supuesto, evalúa muchísimo cuestiones como esas antes de realizar una inversión. Así que creo que se dan grandes posibilidades en ese sentido. Creo que también otro elemento a destacar, y ahí, antes de entrar en el otro elemento, ahí es un poco donde tenemos que pensar estratégicamente dónde vamos a realizar esas inversiones. La ANDE tiene un plan, estimo que vamos a potenciar y acelerar ese plan para comenzar a inducir también una mayor producción nacional en todos nuestros sectores, especialmente en el sector industrial. Decía que hay otro elemento sumamente positivo ahí, es que dentro del acuerdo de entendimiento que se ha realizado, se menciona que desde el 2027 Paraguay con el excedente puede disponer de esto, ya sea para uso propio, que siempre lo pudo hacer, pero cuando salga a vender al mercado brasilero puede hacerlo a precio de mercado. Habrá que ver cuánto es ese precio de mercado y cuáles son las formas en las que uno participa en el mercado brasileño. Particularmente no tengo mucha información aún sobre eso, pues solo para graficar un poco a la teleaudiencia. En el mercado chileno, el ente oficial del mercado eléctrico sale a comprar todos los días energía. Y el orden, la regla que tiene de compra de energía es de los proveedores que me ofrecen, cuál es el más barato que está cotizando hoy. Y ahí están. Un día donde hay muchísimo sol, probablemente la energía solar está a un costo de producción relativamente bajo, entonces tiene la posibilidad de salir a cotizar más bajo. La energía eólica está más cara porque justo ese día no hay mucha producción a partir del el ritmo que está teniendo las corrientes eólicas. Entonces, cuestiones como esa hacen fluctuar muchísimo al mercado eléctrico. También existen acuerdos de mediano y de largo plazo donde en definitiva la compra que se hace no es al día, sino que la compra se hace en términos de contratos ya por un plazo determinado, ¿verdad? Entonces, habría que ver cuáles son esos reglamentos para el mercado brasilero y ir pensando también estratégicamente en cómo nos vamos a insertar a eso para realmente sostener los ingresos que hoy tiene Itaipu. Pero de todas formas, me quedo un poco también ahí con lo que mencionaba el ministro de Industria de Paraguay, que decía, y si no vendemos a Brasil, lo ideal sería que nosotros lo consumamos. Jorge, en lo que sería la utilización de estos recursos que ya estabas mencionando, que pueden tener mucha relevancia para nuestro país, ¿qué te parece lo más prudente en términos también de transparencia? Porque siempre estamos en el constante debate sobre la utilización de los fondos públicos y la necesidad de que se tenga una calidad de gasto y que el gasto sea transparente para transmitir confianza, ¿verdad? En líneas generales, ¿qué camino te parece que podíamos ir trazando para una utilización correcta de estos recursos? Porque estos fondos van a durar o van a extenderse seguramente por un plazo de 3 años y esa va a ser esa ventana de oportunidad que después ya se va a cerrar. Sí, es un buen punto, Eduardo, y creo que acá también hay que separar por dónde van los flujos, ¿verdad? Por un lado, uno tiene los royalties, las compensaciones, tiene el reparto de utilidades a la ANDE y las inversiones sociales que lo hace ITI. Estos tienen canales distintos, ¿verdad? Los royalties y las compensaciones entran al tesoro, las utilidades son transferidas a la ANDE y las inversiones sociales generalmente se hacen desde la propia ITI. Por lo tanto, también los mecanismos que se utilizan son distintos y ahí un poco lo que vos mencionabas, creo importante equiparar los niveles de transparencia. Este tipo de información en términos generales uno lo puede encontrar en la página de Itaipú, ¿verdad? En sus memorias ellos dicen, mira, a estos ítems los transferimos y a estos proyectos. Ahora, concuerdo contigo, creo como buena señal que ya tanto el presidente como su equipo haya salido a mencionar estas son las áreas en las cuales vamos a invertir o las que estamos pensando invertir. Transporte público, los cuatro hospitales que mencionaron, infraestructura vial, especialmente en conexiones rurales, y en expandir la red eléctrica del país. Son algunos de los temas que se han mencionado, por supuesto. Creo que en la medida que transcurre
los días, uno también debería, como ciudadano, seguir haciendo ese seguimiento, de decir, ok, ya me diste los ítems, ahora me encantaría saber eh, cuáles son esos cuatro hospitales o en qué ciudades estarían, cuál es esa cobertura de infraestructura vial a la que están pensando y cuáles son los puntos estratégicos donde estaríamos expandiendo la red eléctrica. Porque como decís, el tiempo pasa y pasa rápido y por supuesto tampoco los ingresos no son infinitos, ¿verdad? Los ingresos, de hecho, eh, haciendo un par de cuentas, Paraguay ya recibía plata en estos conceptos, no son hay que entender que este ingreso no es $1.250 al año adicional. Son 1.250, pero que comparado con los montos que recibíamos anteriormente, que algunos años recibíamos 500, otros años recibíamos 700, y que llegamos en algún momento a recibir incluso 900. Entonces, estamos hablando de un incremento, por supuesto, es un incremento relativamente importante, pero no es que pasamos de 0 a 1.250. Entonces, queremos que esos 1.250 efectivamente sean bien utilizados. Por supuesto, con el descuento que ya decía, parte de esos 1.250 es costo o reparto de pagos a la ANDE, como lo quieran ver, pero que finalmente, y que también va a ser utilizado, esperemos, para la inversión de la ANDE. Entonces, de algún modo, todas estas aristas tienen su impacto positivo que uno quiere que sea bien utilizado, tienen una duración muy corta, son 3 años que pasan muy rápido, especialmente cuando pensamos en todo el impacto que esto pueda generar. Y de vuelta digo, eso, cuando uno lo piensa en términos futbolísticos, tiene 15 minutos para cambiar una estrategia y salir a enfrentar el tiempo restante del partido, ¿verdad? Y esto es un poco lo que tenemos. Tenemos ese periodo de salir a armar nuestra estrategia. Escuchaba mucho el término aprovechar esta infraestructura eléctrica para potenciar la instalación de industrias en el país. Es un objetivo sumamente interesante que puede generar empleo, que puede atraer inversiones, pero eso lo tenemos que consolidar y lo tenemos que mostrar y tenemos que generar todas las conexiones que hagan falta para eso, ¿verdad? Y a partir de ahí también conectar con que eso tenga un efecto derrame también en el comercio, que en la medida que se generen estas inversiones generalmente aumenta el consumo con un efecto derrame. Entonces, las implicancias de hacer bien las cosas siempre son mejores a la de no tener un manejo muy prudente de estos recursos. Así que creo que hay mucha expectativa y creo que esa expectativa tiene que ser honrada hacia la ciudadanía.